Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos de nuevo en transmisión desde Bienvejecer en Cuarentena. Vamos a aprovechar que seguimos encerrados para seguir hablando sobre temas de gerontología, vejez, envejecimiento y todo lo relacionado al mundo de las personas mayores. Bien, vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente para poder iniciar la transmisión. Muy bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos a Bioenvejecer en Cuarentena, la sección diaria en donde hablamos sobre diversos temas de gerontología, vejez, envejecimiento y todo lo relacionado a los adultos mayores. El tema del día de hoy es el de muerte en cuarentena. Ya saben que en Bioenvejecer también tratamos temas que son difíciles, como en este caso el tema de la muerte. Y nos interesa mucho, pues, aun cuando estas situaciones son complicadas, y cuando son temas pues tristes un poco, nos interesa mucho que sepamos cómo manejarlos para que no nos agarren en curva cuando o si se presenta alguna situación por el estilo, y sobre todo porque estamos en un momento en el cual pues es algo relevante. ¿Qué sucede con los fallecimientos durante la cuarentena? ¿Cómo afectan a las personas? Y cómo modifican los rituales funerarios alrededor del mundo. Así que de eso vamos a hablar hoy en Bienvejecer. Así que pues tararán, papá. Muerte en cuarentena, ese es el tema del día de hoy. Antes de empezar les recuerdo que Bienvejecer tiene presencia en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y YouTube para que nos sigan. En todas las redes estamos como Bienvejecer. Ahí nos encuentran y ahí pueden enterarse de todas las novedades y de todo lo que estamos haciendo y lo que compartimos acerca de la gerontología, el envejecimiento y la vejez. Muy bien, síganos, compartan y si está en sus posibilidades, apóyennos en PayPal. Vamos a dejar el link para que ustedes puedan hacer una donación si es que así lo desean y si es que eso está en sus posibilidades también. Muy bien, comenzamos entonces con nuestro tema del día de hoy, que es el de la muerte en cuarentena. Y para empezar, me gustaría pues mencionar algunos comentarios que me han hecho respecto a este tema. Me han dicho, ¿qué necesidad tienes de hablar de un tema tan triste, sobre todo cuando estamos a la mitad de una pandemia, cuando muchas personas corren el riesgo de morir, cuando muchas personas van a perder a sus seres queridos? ¿Qué necesidad hay de hablar de estos temas? Y pues justamente por eso que me están mencionando es que hay necesidad de hablar de estos temas, porque la situación actual en la que nos encontramos hace que todo se modifique, incluyendo la manera en cómo vamos a hacerle frente a la muerte, lo que la muerte significa y la importancia que tiene a nivel social, político, histórico, personal, y de la misma forma cómo las personas le hacen frente y pueden pues iniciar un proceso de duelo. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que la muerte es un proceso totalmente natural. ¿Qué significa esto? Es algo que ocurre en
todos los seres vivos, todas las criaturas que tienen vida, en algún momento van a morir, o sea, van a dejar de tenerlo. Bien, esto ya lo sabemos. La muerte es algo totalmente natural, le ocurre a todas las personas, pero al mismo tiempo también es un proceso puramente individualizado. Esto significa que cada individuo va a vivir de forma totalmente única su propio proceso de muerte. ¿Y de qué va a depender cómo la persona vive su muerte? Va a depender de muchísimos factores, que van desde las herramientas personales hasta los vínculos familiares, pasando por los recursos económicos, históricos, sociales, la interés y fortaleza mental, la misma razón de la muerte, la edad en la que la persona fallece, la causa del fallecimiento. Todo esto se suma y nos dan experiencias de muerte totalmente individualizadas. Muy bien, así que cuando hablamos de muerte, pues entendemos que es un proceso universal que nos va a pasar a todos, pero que cada quien lo va a vivir de forma única. Y en el caso de los familiares que fallecen, si yo soy la persona que me toca quedarme aquí después de que ellos ya no están, pues voy a atravesar un proceso de duelo que también es único dependiendo de cada situación. Cuando hablamos de proceso de duelo, nos referimos a cómo voy a sufrir esa muerte, qué voy a aprender de ella y cómo voy a lograr superar el dolor manteniendo el recuerdo positivo de la persona. Muy bien, el duelo no es olvidarme de que la persona existió o que me deje de doler por completo. No, simplemente significa que aprendo a vivir con la pérdida de la persona, sabiendo que esa persona, por lo menos en un plano físico, ya no va a estar aquí. Bien, y para llevar a cabo un proceso de muerte correcto, pues tenemos que sufrir. La muerte o el duelo es un proceso que tiene que ver con lo que denominamos una pérdida significativa. O sea, cada vez que pierdes algo físico o metafóricamente, cada vez que pierdes algo que es importante para ti, vas a atravesar un proceso de duelo. Aun cuando lo relacionamos principalmente con la muerte de algún familiar, no necesariamente tiene que ser así. Puedes vivir un proceso de duelo porque te corrieron del trabajo, porque terminaste una relación de pareja, porque perdiste un objeto que era muy valioso para ti. Todo eso va a desencadenar un proceso de duelo. De hecho, cada pérdida trae consigo un duelo. Dependiendo del peso que ese objeto tenga, o que esa persona o situación tengan en tu vida, va a ser la intensidad del duelo. Y en el caso de seres queridos, pues el duelo va a ser más fuerte porque son personas que representan algo muy significativo para nosotros. Bien, va a traer sufrimiento, como lo dijimos hace un momento, es inevitable experimentar dolor si estamos atravesando una pérdida significativa, porque pues las cosas son así, lo vamos a extrañar, nos vamos a sentir mal porque la otra persona ya no esté, tal vez nos sintamos culpables o tal vez querramos echarle la culpa a otra persona. Todo esto es natural dentro del proceso de duelo. Tal vez habrán escuchado que este proceso de duelo se atraviesa a través de varias fases, ¿no? Que es primero la negación, luego la ira, luego la depresión, etcétera, etcétera. Y aun cuando existen estadios claramente identificados para los momentos de duelo, esto no es una escalerita, no es que ahorita lo vas a negar y mañana te vas a enojar y al día siguiente vas a estar triste hasta que lo llegues a superar. No, el proceso de duelo se le llaman estadios justamente porque una persona puede pasar de un a otro momento en varias, digamos, dentro del mismo proceso de duelo, sin llegar todavía a la aceptación. Así que, de nuevo, cada proceso de duelo va a ser individualizado y solamente porque tú lo estás atravesando de una forma distinta a como lo vive otra persona por la misma pérdida, no significa que tu proceso de duelo está mal. Todos vivimos la pérdida de forma diferente. Pero lo que sí tiene que ocurrir en todos los casos, idealmente, es que tenemos que llegar a la superación del duelo para lograr algo que se llama resiliencia. La resiliencia significa superar una situación adversa o dolorosa
aprender de ella y fortalecerte a través de ella. Y esta es la maravilla y esto es lo hermoso de atravesar un proceso de duelo, que a través del sufrimiento y el dolor vas a lograr hacerte más fuerte. Si no te duele, si no sufres de estas pérdidas, entonces tampoco pasas por las experiencias que te permiten fortalecerte como ser humano. Así que en algún momento es importante atravesar por estas situaciones dolorosas, aprender de ellas y seguir con la vida. Bien, así es como tiene que funcionar. Saludos a Gay Sharp, que nos está escuchando desde Australia. Hasta allá llegamos. Gay Sharp es una amiga que encontramos en Japón hace un par de años y se ha convertido en una fiel seguidora de Bien Envejecer, aun cuando la mayoría del contenido está en español. Hi Gay, nice to know that you're around here. Be safe. Ok, ahora, como parte de la manera en cómo le hacemos frente a la muerte, todas las sociedades han desarrollado rituales, formas, prácticas, tradiciones que rodean a la muerte de una persona. O sea, hacemos cosas para demostrar nuestro dolor, nuestro apoyo, para demostrar que estamos vinculados durante la muerte, para darle sentido a la muerte, para entender a la muerte, para crear algo llamado trascendencia, o sea, la idea de que hay algo más allá y que la persona no se muere y ya. Y todas estas son prácticas puramente culturales. Están atadas a el lugar en el que vivimos, el momento en el que vivimos, la historia, las tradiciones, la religión, los ritos, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Todo esto se une y nos da un grupo de rituales religiosos que las personas pueden seguir para sentirse reconfortadas y unidas a través del proceso de muerte. Bien, habrán muchos, va a depender de cada región, va a depender incluso de cada familia o de cada persona cómo le quiera hacer frente a la situación de la muerte, pero es indudable que estas prácticas son necesarias para que podamos trascender a través de la muerte y darle un sentido a ella. Bien. ¿Y por qué es importante que tratemos estos temas? En un momento los vamos a explicar, porque todo esto va a ser modificado a través de la situación adversa en la cual nos encontramos en este momento. Pero bueno, habiendo dado un contexto para la situación de muerte en otras personas, o sea, para mi duelo por la pérdida de una persona, vamos a hablar un poco también acerca de qué representa para la persona moribunda el saber que se va a morir y el sentido que le está dando a la muerte. La muerte es un tema tabú, es algo de lo cual no queremos hablar abiertamente, no nos gusta tratar el tema de la muerte, no nos gusta saber que nos vamos a morir, no nos gusta que nos recuerden que las personas a las que queremos también se van a morir, ¿cierto? Esto es una realidad. Pero al momento de tratar los temas de la muerte ya como algo inminente, por ejemplo, una persona que se encuentra en etapa terminal por una enfermedad, o que ya fue desahuciada por los médicos, o que sufrió un accidente, en estos casos nos enfrentamos de cara a la muerte y ya no podemos seguirle evadiendo. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede en la mayoría de los casos es que también atravesamos un duelo, pero en este caso la pérdida no es de mi ser querido, sino que la pérdida es de mí mismo, de mis capacidades y por último de mi vida. ¿Cómo le hago frente a una realidad en la cual, digamos, es por una enfermedad? Cada vez voy a estar más deteriorado, voy a ser más dependiente, voy a requerir de mayor atención de otras personas. ¿Cómo le hago para hacerle frente a esto? Sabiendo que no me voy a recuperar y que al final del camino lo que me espera es dejar de existir en este plano. Bueno, pues lo que tiene que ocurrir es que tengo que darle un sentido a ese sufrimiento, a esta situación en la cual existo en este momento y buscar algo que llamamos trascendencia.
La trascendencia significa que yo logre existir en un plano que va más allá de este plano físico. Digamos que tenemos dos planos en los cuales los seres humanos nos desenvolvemos, el plano material y el plano espiritual. En el plano material existe todo lo que nos rodea, existen los objetos, las personas, las situaciones cotidianas, el trabajo, todo esto existe dentro de nuestro plano material. Y todo esto nos da preocupaciones materiales, o sea, preocupaciones que tienen que ver con lo tangible y con lo conceptuado dentro de la realidad cotidiana. El plano espiritual tiene que ver con la relación y el contacto que tengo conmigo mismo hacia adentro, con lo que existe en mi espíritu, o sea, en la esencia, en lo indivisible de lo que soy como ser humano, y al mismo tiempo el plano espiritual también existe en relación a cómo yo me vinculo con el mundo espiritual, con el mundo que va más allá de lo físico, poniéndole el nombre que ustedes le quieran poner. Digamos, por ejemplo, que somos, que creemos en el cielo y en el infierno. Ok, el cielo y el infierno forman parte de este mundo espiritual. Es algo que no existe en la realidad presente, pero que está aquí presente como una constante a mi día a día. Yo sé que puedo, si es en lo que creo, yo sé que en algún momento puedo alcanzar el premio que es el cielo o voy a alcanzar el castigo que es el infierno, dependiendo de cómo yo me comporte en esta tierra, y entonces me voy a comportar de tal o cual manera en relación a lo que yo creo y lo que deseo alcanzar. Pero nada de eso existe en la realidad actual, en la realidad cotidiana. Así que digamos que no es algo que yo pueda experimentar como parte de mi día a día. No puedo experimentar estas creencias. Y pongo el cielo y el infierno como un ejemplo, pero pueden ser 1000 cosas más. Dependiendo de en lo que yo crea, si a lo mejor creo que después de la muerte viene la reencarnación, o el descanso eterno, o el reunirme con mis seres queridos, o un camino de lo que sea, o la nada, todo eso forma parte de las creencias espirituales. Bien, entonces, entendiendo que tenemos estos dos mundos, el mundo real o físico, el plano físico y el plano espiritual, tenemos que saber que la mayoría de las personas, durante gran parte de nuestra vida, nos concentramos en el plano físico, o sea, en lo que existe como parte de la realidad cotidiana en el día a día. El trabajo, la escuela, los objetos, la vivienda, las metas personales, el alcanzar, el lograr, el integrarte, el tener relaciones sociales, el formar una pareja, el tener una familia, el tener hijos, todo eso existe como parte de la realidad y es en lo que solemos concentrarnos de forma cotidiana. Y dejamos un poco de lado el plano espiritual, porque es algo que como no podemos ver, no podemos dimensionar, simplemente pues lo aventamos un poquito para allá. Cuando una persona se enfrenta a la realidad de que su vida va a concluir, no en algún momento del futuro, sino ya te pusieron fecha de caducidad a tu vida en este plano físico, pues la persona comienza a atravesar el duelo por la pérdida de este plano físico, porque sé que en algún momento va a dejar de existir, y cuando va a ser relativamente pronto. ¿Y de qué me voy a agarrar para obtener fortalezas y seguir adelante durante esta situación? Lo voy a hacer a través del plano espiritual, o sea, a través de darle un sentido trascendente a mi vida, algo que va más allá de quién soy, de lo que poseo en este plano. Y para eso voy a tratar de convertir lo que hice y lo que soy en mi plano físico a lo que deseo obtener de mi plano espiritual. Por ejemplo, hago una reflexión de mi vida y digo, ok, yo he sido una buena persona, fui un padre amoroso, logré
ayudar a las personas, fui feliz, y todo eso lo llevo al plano espiritual y digo, tuve una buena vida. Estoy contento con lo que conseguí. Me siento satisfecho con mis metas. Creo que hice todo lo que pude hacer dependiendo del contexto en el cual me encontré. Y por lo tanto, sumo estas ideas positivas y llego a algo que se llama aceptación de la muerte. Y la aceptación de la muerte me permite una trascendencia. Me permite pasar correctamente al siguiente plano. ¿Ok? Me encuentro íntegro. Mi alma, mi espíritu está íntegra y por lo tanto pierdo el temor a la muerte, puedo trascender. Muchas veces las personas cuando se encuentran en etapa terminal, cuando se encuentran moribundas, comienzan a cerrar ciclos. Quiero ver a esta persona con la que tuve una discusión, con la que me peleé en algún momento, quiero hablar, disculparme y quiero disculpar a la otra persona para no cargar con esa culpa y con ese rencor. Quiero expresar algún secreto o quiero decirle a unas personas lo que realmente siento para poder liberarme de esa carga. Quiero dejar todo listo para que cuando ya yo no esté, mi familia no sufra por mi pérdida o sufra lo menos posible por mi pérdida. Todo esto sirve para lograr una paz espiritual y por lo tanto facilitar la trascendencia. Es importante que cuando una persona se encuentra en etapa terminal, logre llegar a este punto en el cual su alma esté en paz y por lo tanto pueda partir tranquila. Sin embargo, muchas personas cuando nos dicen ¿cómo te quieres morir? Usualmente la gente que dice rápido, ¿no? Dormido, que yo no me dé cuenta que me morí, simplemente ya no amanecer. Y la gran desventaja de esta forma, bueno, pues hay dos. Una es que solo una minoría de las personas se mueren de esta forma, solamente como el 20-25% de las personas se mueren en su sueño. El resto de los seres humanos atravesamos un proceso de agonía, así que, pues perdón, pero lo otro es que la agonía permite que yo pueda cerrar estos ciclos que no puedo hacer si me muero nada más de un día para otro. Así que la agonía también tiene un sentido. Y el sentido es lograr la trascendencia, aceptar la muerte y poder partir en paz. ¿Cómo ven? Déjenme sus comentarios, hagan preguntas, ya tenemos más personas aquí, así que díganme si estoy bien, si estoy mal, si estoy diciendo algo que no debo, o si quieren compartir alguna experiencia o alguna situación, también con mucho gusto aquí les leo. ¿Ok? Les recuerdo una vez más que estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Pueden suscribirse, compartir, darle like a todo el contenido que hemos realizado durante más de 3 años. 3 años ya de Bienvejecer, una comunidad que cada día crece más. Una comunidad de personas interesadas en el envejecimiento, la vejez, las personas mayores, temas diversos de gerontología, geriatría y la diversidad de vejeces con las que contamos en nuestra vida y en nuestro mundo. Así que únanse a esta conversación. Tenemos 2 opciones de temas para el día de mañana. Queremos hablar sobre, uno, el envejecimiento y la diversidad cultural, específicamente sobre el envejecimiento indígena, y otro es sobre envejecimiento y diversidad sexual. Así que díganme qué tema les gustaría que tratáramos mañana: vejez indígena o vejez y diversidad sexual. Déjenme sus comentarios y el más votado va a ser el tema del cual hablaremos mañana. ¿Ok? Y una vez más les recuerdo que si estén sus posibilidades apoyar el canal de Bienvejecer, voy a dejar el link de nuestra cuenta de PayPal para que nos hagan una donación desde 50 centavos. Todo ayuda y todo contribuye para que estos videos sigan saliendo y sigamos teniendo un buen contenido virtual acerca de envejecimiento, vejez, adultos mayores y gerontología. Gracias. Continuamos entonces con nuestro tema. Ok, entendiendo todo este contexto del cual estábamos hablando en relación a la muerte, el duelo, la trascendencia, la aceptación, el dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo
la situación en la que nos encontramos, la cuarentena, la pandemia, el COVID-19, están afectando la manera en cómo le hacemos frente a la muerte y cómo atravesamos los procesos de duelo. Para empezar, quiero dar algunos datos. Aquí los tenemos, toda esta información a 25 de marzo, que es el día de hoy. Hoy se sumó una muerte más a los casos de COVID-19 en México. Esto es de un hombre de San Luis Potosí, que igual tenía antecedentes de enfermedades. Así que eso da ya a 6 fallecimientos por COVID-19 en México. Y tenemos un total de contagios de... Aquí lo tengo. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Platiquen entre ustedes en lo que lo encuentro. Ay, pues no lo encuentro. Ah, aquí está. Mapas de COVID-19 en México. Aquí lo tenemos. 38 nuevos casos confirmados con un aumento del 10%. Actualmente tenemos 405 casos de COVID-19 en México, lo cual todavía está bastante controlado. Pero pues ya sabemos que una cosa son los casos reportados y otros los casos reales. Y pues todavía la situación tenemos que ver cómo sigue evolucionando dentro de nuestro país. En Estados Unidos no les está yendo tan bien, están atravesando muchas muertes, muchos contagios, así que también están atravesando estos procesos por los cuales en algún momento en México vamos a atravesar. Y todo lo que voy a mencionar ahora no va a ser específico sobre casos en México, aunque sí vamos a agregar algunas experiencias de ahí, sino casos principalmente en Estados Unidos, porque ocurren dos situaciones aquí. Uno, hay personas que fallecen por el COVID-19, sí, pero pues la muerte sigue andando. Hay personas que se mueren por muchas otras razones y eso no significa que las medidas sanitarias actuales dejen de aplicar. ¿Qué sucede cuando un familiar fallece, especialmente un familiar mayor fallece, y el resto de la familia simplemente no los puede velar? ¿Qué va a suceder en este caso? Con el COVID-19 se han puesto en marcha medidas de protección sanitarias relacionadas con el lavado de manos, con la desinfección de artículos que han estado en contacto con el mundo exterior, pero también se ha puesto en práctica algo llamado distanciamiento social. Esto significa, uno, que te quedes en tu casa el mayor tiempo posible para evitar infectarte y evitar infectar a otras personas, y que si tienes que salir, en el momento en que estés afuera, mantengas una distancia con las demás personas de por lo menos 1,5 metros. Cuando manejas esta distancia, significa que no puedes abrazar, dar la mano, besar, tocar a las otras personas, porque ya estás en un círculo de cercanía en donde pues ya los vapores que emanas a través de la boca y la nariz puede ser un factor de riesgo y tú estás respirando los de las otras personas, lo cual puede ser un factor de riesgo para ti. Así que, nada de contacto físico, nada de aglomeraciones, nada de grupos grandes, que sí se puede hacer, tener de nuevo esta distancia. Lo cual se convierte en algo bastante incómodo porque, digamos, aunque veas una persona, tú tienes que estar aquí y la otra persona tiene que estar en el sillón del otro lado, y tenemos que hablar a la misma distancia. Tenemos personas que también somos más de contacto físico, más apapachadoras, y a nosotros nos está costando un poquito más de trabajo porque estamos acostumbrados a pues sentir a la otra persona y es parte de la necesidad. Ayer hablábamos justamente de que la soledad afecta porque el contacto físico hace que nuestro cerebro libere oxitocina, serotonina, lo cual nos hace sentir bien, sentir felices. Las otras personas, el contacto con las otras personas hace que nos sintamos bien y ahora ese contacto no existe. ¿Qué sucede cuando una persona fallece?
Piensen en algún funeral al cual ustedes hayan asistido o cuando hayan visitado a una persona en el hospital porque está enferma o porque está moribunda y con los familiares pues, queremos demostrarles nuestro apoyo y solidaridad. ¿Cómo lo hacemos? A través de contacto físico, ¿cierto? Una mano en el hombro, les sobamos la espalda, les damos un abrazo, ponemos nuestro brazo sobre sus hombros. De alguna forma, pero el contacto físico es fundamental y ha sido siempre fundamental para demostrarle a las otras personas que estamos con ellos durante esta situación dolorosa. Y ahora, pues eso no existe. Eso no lo podemos hacer. O por lo menos no lo debemos hacer. Porque aunque lo hagamos, estaríamos poniendo en riesgo a la otra persona, a nosotros mismos. Y sobre todo, si es una persona que esté infectada con COVID-19, no es que pongamos en riesgo, simplemente no nos van a dejar hacerlo, porque hay una cerca de protección sanitaria alrededor de la persona infectada para evitar que contagie a alguien más. Y alrededor de las personas que convivían con ella en el día a día, por supuesto. Así que ya no están esas demostraciones de afecto y de solidaridad. Y también porque muchas personas, aún sabiendo que el familiar está en el hospital o que el familiar del amigo está en el hospital y tal vez cuando yo en otras situaciones pude haber estado ahí con esa persona, pues ahora estoy en cuarentena. Y salir de mi casa para ir a apoyar a mi amigo o a mi familiar también me pone en riesgo. Así que el contacto social ha disminuido, no nada más para las personas que salíamos a la fiesta, que salíamos al restaurante, que nos gustaba abrazar a la gente, sino que está afectando a todas las personas que necesitan de ese contacto físico para consolarse ante una desgracia. Ya no lo tienen. ¿Qué efectos va a tener en el estado emocional de la persona que está sufriendo si sabemos que ya no la podemos tocar? ¿Cómo esto nos va a afectar? ¿Cómo va a afectar las relaciones familiares? ¿Y cómo va a afectar el proceso de duelo que estamos atravesando? Es un tema bastante interesante del cual yo creo que tendríamos que hablar un poco más, porque ¿y si nos toca a nosotros? ¿Qué pasa si nos toca tener a este familiar enfermo? No necesariamente de coronavirus. ¿Qué pasa si nos toca que nuestro familiar vaya al hospital por otra razón o fallezca por cualquier otra razón y nadie nos pueda dar un abrazo ni consolarnos? Sobre todo las personas que se encontraban en una situación donde nada más convivían con esa persona enferma, como las cuidadoras, o donde la familia está dividida en varios hogares durante esta cuarentena y reunirse de nuevo los pone en riesgo. Ahora, ¿qué sucede con el fallecimiento? Fallece esta persona, por la razón que sea, de nuevo, no necesariamente tiene que ser coronavirus. ¿Y dónde quedan los roles y los rituales funerarios? Porque, por ejemplo, en México y en muchos otros países, fallece alguien y es reunirnos para cobijar a las personas que están sufriendo y para compartir el dolor, porque el dolor también nos une. Y si ya no lo podemos hacer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ahora en el funeral nada más podemos estar una, dos personas y el resto de la familia solamente puede mandar un mensaje o hacer una llamada o grabar un video y a través de eso consolarnos por nuestra pérdida? ¿O qué sucede cuando yo soy el que perdí a alguien importante, pero no puedo ir a ese funeral? Porque implicaría ponerme en riesgo y poner en riesgo a otras personas. ¿Qué sucede en estos casos? Pues lo que sucede en estos casos es que, como dije hace un momento, vamos a atravesar un proceso de duelo que va a ser, digamos, atípico. Atípico en el sentido de que no vamos a poder unirnos a través del dolor, pero
sí va a seguir existiendo ese dolor. Y en soledad el dolor aumenta, porque no tenemos con quién compartirlo, no tenemos quien nos reconforte. Han habido casos en varios países del mundo, y aquí estoy reportando varios casos en Italia, en China, en Estados Unidos, en donde las personas pierden a un familiar por coronavirus. Y para empezar, cuando una persona fallece por coronavirus, nadie la puede ver, nadie puede entrar a esa habitación a estar con la persona durante su agonía. La persona que fallece por coronavirus se muere sola. Esa es la realidad. La persona que fallece por coronavirus se muere sola, nadie la vela, nadie la entierra, nadie se despide, y después de eso, las instituciones sanitarias actúan inmediatamente y en muchos casos ni siquiera se permite que sea la familia quienes entierren o quienes realicen los procesos funerarios con su ser querido. Hay algunos lugares en los cuales fallece una persona y automáticamente va al crematorio y no hay más para dónde hacerle. Y en el crematorio, por cuestiones sanitarias también, tiene que ocurrir un proceso rápido que no permite que nadie se despida de nadie. En otros lugares, la persona fallece y se puede realizar el proceso funerario de su elección, pero en estos funerales no hay nadie. Nada más está digamos, el sacerdote dando la bendición al cuerpo, alguien haciendo una transmisión o grabando un video, y las demás personas, los demás seres queridos, viendo el funeral desde sus casas. ¿Cómo esto va a afectarnos? Porque de nuevo, no necesariamente te tienes que morir por coronavirus para que esta situación te alcance. De lo que te mueras. En este momento estamos atravesando un proceso en el cual cualquier muerte implica soledad también. Si de por sí ya la muerte es un proceso solitario, porque cada persona atraviesa la muerte de forma única y cada familiar o ser querido atraviesa el duelo de forma única, ahora vamos a estar menos en contacto. Pasa esto y ya no vamos a poder estar visitando a la persona, dándole una vuelta para saber cómo está, sentándonos a tomar un café, tomándole de la mano, dándole un beso y un abrazo. Ya eso ya no va a existir. Lo que sí puede existir es que si falleces por coronavirus, que esté el cerco sanitario donde no se permita que nadie se acerque a tu casa, y al mismo tiempo tiene que haber tienes que despojarte de objetos de tu ser querido para los cuales no estás listo, y se convierte en un proceso que aumenta más el dolor, porque la salud pública, o sea, la salud de la población en general, es más importante que el bienestar de unas familias, por lo menos viéndolo desde esta perspectiva llamada utilitarista. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a hacerle frente a esto? Recientemente, unas personas muy queridas para mí y para mi familia perdieron a un familiar. Y este familiar representaba algo muy importante, pues, para toda la familia, ¿no? Era una persona no nada más muy importante de la pequeña comunidad de la cual yo vengo, sino también representaba una persona con grandes valores, principios, y que era una guía espiritual y social para todos nosotros. Falleció de forma, pues, muy rápida, lo cual no permitió que la familia y que los amigos tuvieran tanta oportunidad de estar presentes y de despedirse. Y en el momento en que la gente se une, llegaron varias personas de su grupo de la iglesia, y así como llegaron, pues casi tuvieron que disiparse,
tomando en consideración estas medidas sanitarias, lo cual dejó a la familia sola, haciéndole frente a su muerte, y todos los hijos de esta persona, aún reunidos, aún besándose, aún abrazándose, aún apoyándose, sabían que no tenían que estarlo haciendo, lo cual le da una carga extra al dolor. Tener que dudar entre si abrazar o no abrazar. Eso hace la situación bastante difícil, porque entonces ya estás queriendo poner algo por encima del sufrimiento, cuando en este momento tal vez el sufrimiento debería ser lo más importante. Y eso no lo digo para que las personas dejen de tomar las precauciones necesarias, lo digo porque pues, el sufrimiento abarca una parte importante de la experiencia en este momento, y ya no lo vas a llevar a cabo tal como a ti te hubiera gustado. Y si la persona tenía deseos de que su funeral fuera un evento con gente reuniéndose, reconfortándose, consolándose entre ellas, y por ejemplo en México existen muchas personas que dicen: yo cuando me muera quiero mariachis, y las procesiones fúnebres son pasear por la calle todos juntos, demostrando que esa persona era importante para nosotros, y ahora ya no lo podemos hacer porque no se puede estar tanto en la calle y no se puede estar en aglomeraciones tan grandes, y luego entras al panteón, tenemos que estar amontonadas todas las personas. Todo esto le da un toque a la muerte que puede resultar incluso cruel. El COVID-19 ha hecho que todas las situaciones y todas las experiencias vitales se vuelvan más difíciles. Y yo creo que entre las más difíciles está que ya no podemos despedirnos, ya no nos vamos a poder propiamente de nuestros seres queridos. Y por desgracia, esta es una situación que va a seguir ocurriendo durante un tiempo más, porque en países latinoamericanos apenas estamos empezando a padecer de los estragos del coronavirus. Pero sí podemos aprender de las experiencias de otros países. Podemos aprender de Italia, que no tomaron las medidas suficientes y tuvieron muchos fallecimientos. Podemos aprender de Estados Unidos, que no está actuando rápidamente ante la pandemia y por lo tanto tienen un alto número de personas infectadas. En México, si tenemos una ventaja, es que las personas pueden llamarnos exageradas, pero estamos tomando las medidas que requerimos para asegurarnos de estar bien, y sobre todo para asegurarnos de que las personas más vulnerables estén bien. Recordemos siempre que esto no es nada más nosotros, no es nada más yo me enfermo y me curo porque estoy joven y estoy fuerte, sino que puedo infectar y esa infección puede hacer que la persona ponga en riesgo su vida. Y si eso ocurre, lo que viene después no es una situación muy agradable. Y para todas las personas que tienen que atravesar una muerte durante la cuarentena, pues quiero decirles que no están solas. Seguimos siendo una comunidad. Aun cuando el distanciamiento social nos hace estar apartados físicamente, emocionalmente seguimos aquí presentes a través de las redes sociales, y de una u otra forma podemos demostrar ese afecto
solidaridad por los demás. Hace poco ocurrió aquí en Tabasco, el estado en el que me encuentro y del cual yo soy, el primer caso de coronavirus, y lo que las personas hicieron fue ir a la puerta de la casa de esta mujer que fue a Europa y se contagió y regresó con coronavirus, a insultarla, a desearle la muerte, a decirle que por su culpa la gente en Tabasco se va a infectar. Y pues yo quiero decirles que no hay necesidad de hacer nada de eso. Ya la persona está sufriendo lo suficiente como para eh, aumentarle, para meterle el dedo a la llaga, ¿no? Nadie se quiere infectar de coronavirus, nadie. Y el que esa persona se haya infectado, pues fue algo totalmente circunstancial. Hay personas que se infectaron y también fue totalmente circunstancial. Y hay muchas personas que se van a infectar por ir a la tienda de la esquina, por salir a trabajar, porque tienen que salir a trabajar, o por no seguir las medidas sanitarias necesarias. Y en ningún caso en sí es que la persona se quiere infectar, porque eso no existe. Las personas no se quieren infectar y las personas no quieren infectar a otras personas. Son puras circunstancias de la vida. Consideremos a las personas con mayor fragilidad y la importancia que tiene el mantener este distanciamiento social y tener un apoyo emocional mutuo que sea distinto. El día de ayer, en el tema de soledad, me dije sobre cómo mantenernos vinculados a pesar del distanciamiento social a través de llamadas postales, videos, videollamadas, y de la importancia que es levantar el teléfono y decir: necesito que alguien me escuche, necesito que alguien esté. No puedo atravesar este proceso solo, no tenemos que atravesar este proceso solo. Vivamos en casa solos, aun cuando nuestra familia esté lejos. Ni el encierro, ni la muerte de un familiar, ni la enfermedad tenemos que vivirlos de forma totalmente aislada. Busquen a alguien. Y si no encuentran en sus entornos familiares inmediatos a alguien, pues entonces, y aquí van a tener un apoyo, se los aseguro, porque eso es lo que hacemos aquí. Formar una comunidad basada en el aprendizaje, en el apoyo mutuo, en tomar las experiencias de la vida y tratar de aprender de ellas. Así que formemos parte y apoyémonos mutuamente. Y si les toca atravesar una muerte de un ser querido importante para ustedes durante esta pandemia, no va a ser sencillo. Busquen estrategias, busquen formas en cómo puedan darse amor, apoyo, cómo puedan solidarizarse entre ustedes y cómo puedan apoyar a los miembros de su comunidad, sabiendo que esta no es una situación sencilla y sabiendo, muy importante, que a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, están haciendo lo que pueden para darle a sus familiares y a sus seres queridos una muerte digna y un proceso funerario digno. No es su culpa. No es su culpa si no se pueden cumplir con todas las expectativas de lo que la persona deseaba al momento de su muerte. Estamos en una situación extraordinaria y yo estoy seguro de que están haciendo todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque aman a esa persona. No está en sus manos, por desgracia. No se sientan mal. ¿Ok?
Quiero dedicar la transmisión del día de hoy a mi tía Lupe. Tía, descansa en paz. Te vamos a extrañar mucho, desde donde quiera que estemos. Y sabemos que ahí estás con nosotros, y ahí estás para nosotros. Y lamentamos mucho que esta experiencia no sea lo que todos en tu familia y principalmente tus hijos y nietos hubiéramos deseado que fuera. Te amamos hasta donde quiera que estés. Bueno, quiero concluir agradeciéndoles a todas las personas que estuvieron con nosotros durante la transmisión, que se quedaron, que escucharon, que comentaron, que mandaron saludos y sobre todo que hicieron preguntas y sugirieron temas para hablar para próximas transmisiones. Les recuerdo que el día de hoy tenemos dos temas tentativos para mañana. Uno es el envejecimiento en comunidades indígenas y el otro es el envejecimiento en la diversidad sexual. Díganme cuál tema les gusta para hablar, o si tienen algún otro tema también lo pueden proponer. El chiste es que sigan surgiendo estos temas para poder hablar y tener discusiones todos los días acerca de gerontología, geriatría y envejecimiento. Les recuerdo una vez más que estamos en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y nos pueden encontrar en todas las redes como Bienvejecer. Ahí nos siguen, le dan like a lo que publicamos y lo comparten para que llegue cada vez a más personas y más personas sean conscientes acerca de envejecimiento, vejez, adultos mayores, y podamos tener pues discusiones más grandes sobre estos temas. Y por último, les quiero recordar también que si estén sus posibilidades, apoyarnos económicamente para que todo esto pueda seguir existiendo. Les voy a dejar un comentario con las cuentas de PayPal. Ahí pueden hacer un depósito, no tienen que salir de su casa, lo pueden hacer desde la comodidad de su cama, de su habitación, de lo que ustedes quieran, y nos van a ayudar a que esto siga a flote. Quiero agradecerles mucho que estén aquí con nosotros, y yo soy Arturo Arcos de Bienvejecer. Seguimos en cuarentena, pero seguimos fuertes, transmitiendo y formando una comunidad de aprendizaje, de solidaridad y también de mucho amor. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más y nos vemos mañana de nuevo en punto de las 8 de la noche para otra transmisión en vivo de Bienvejecer en cuarentena. Hasta la próxima.